Para los que nos están viendo por línea, qué bueno que están con nosotros. También recordar que después del tiempo, el último canto, vamos a cortar la transmisión y después vamos a tener un tiempo si hay preguntas. Entonces, si estás viendo por línea y quieres hacer preguntas, pues tienes que venir presencial para poder hacerlas. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Listos? Muy bien. Para los que nos están viendo y no saben, yo soy el pastor Douglas Gibson. Yo siempre digo que soy del Salvador. El Salvador, ya Jesús, ya Yahshua, pero ahí vamos a estar viendo hoy otra vez la relación entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Y quiero recordarles lo que vimos un poquito la semana pasada, porque si estás viendo hoy o has venido por primera vez aquí en esta serie de predicaciones, la semana pasada pusimos la base. Cuando hay versículos tan claros, debemos seguir esos versículos. Entonces, y luego hay otros versículos que necesitan más interpretación, pero basándonos en lo que dice la palabra. Entonces, la semana pasada empezamos con Juan 17, donde Jesús lo tomamos como el primer testigo. Recuerden que tiene que haber 2 o 3 testigos para que algo sea verdadero. Entonces, Jesús mismo dice que su Padre es el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero, ¿sí? Entonces, Jesús mismo no dice, yo soy Dios, no dice así. Hay otros versículos que traducen así o interpretan así, pero Él nunca dice eso. Nunca dice directo, yo soy Yahweh, yo soy Dios. No lo dice. Él dice, sino dice que el Padre es el único Elohim verdadero. Luego vimos el segundo testigo, que es Pablo. Y él en 1 Corintios 8, especialmente aquí en el versículo 6, dice que para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre. El Padre, ¿sí? De quien proceden todas las cosas y para quien vivimos, de que proceden, lo que fueron creados por Él. Y un solo soberano. ¿Por qué es soberano Yahushua, Jesús? ¿Por qué es soberano? Porque Yahweh le dio la autoridad y vamos a estar viendo eso más hoy. Entonces, aún Pablo dice, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre. ¿Sí? Entonces ya de ahí fuimos a 1 Timoteo 2, donde otra vez separa los dos personajes, los dos seres, ¿sí? Dice, porque hay un solo Elohim y un solo medidor entre Elohim y los hombres, ¿sí? Entonces ahí está diciendo, aquí tenemos un solo Elohim y luego tenemos otro ser o otra persona aquí, el Hijo, que es el mediador entre Elohim, Dios, y los hombres. Entonces ya ahí con eso, la verdad, con esos 3 versículos podemos acabarlo y entender que Yahweh, Elohim, Dios, es nada más el Padre. El Hijo es el divino Hijo de Dios, de Elohim, de Yahweh. Entonces, muy bien. Entonces, de ahí fuimos a Daniel 7 y hablamos del cuerno pequeño que sale ahí. Y en el cuerno pequeño, después dice que el cuerno pequeño habla arrogancias. Y después también en el 24-25 dice, él hablará palabras contra el Elaya el Supremo y oprimirá a los santos del Elaya el Supremo. Ese cuerno que sale va a
a hacer sufrir al pueblo, y no solamente eso, pero va a hablar en contra de Yahweh. Va a hablar en contra de Yahweh. ¿Cómo va a hablar en contra de Yahweh? Pues primero lo que estamos viendo hoy. El Padre y el Hijo diciendo que Jesús, Yahushua, es Dios. Estás hablando en contra del Elías, el Supremo. ¿Sí? Y luego también dice que en su mano serán intentará cambiar las festividades y la ley. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Imperio Romano? Y cuando hablo del Imperio Romano estoy hablando del lado religioso. ¿Qué hizo? Pues cambió la ley. Cambió las festividades. Por eso en 2 meses toda la cristiandad va a estar celebrando una festividad pagana, diciendo que Jesús nació en ese tiempo, cuando el 25 de diciembre es el nacimiento de Tammuz, el hijo de Nimrod, y se celebra en ese tiempo. Pero ya sabemos por medio de la palabra que Jesús realmente nació en octubre, en el tiempo de Sukkot, tiempo de fiesta de cabañas. Después vamos a dar esa clase ahí. Pero nació ahí. Entonces, hasta ya los niños saben eso, porque ya les enseñaron esa parte. Pero, ¿qué pasó? Empezó a cambiar todo lo que era lo correcto. Bueno, no todo, porque recuerden que es más fácil engañar a la gente con parte de la verdad. Si vas todo a lo opuesto, pues ya eso dices, no, está mal. Pero ya cuando ya mezcles la verdad con la mentira, eso es cuando es más fácil. Ok, muy bien. Después vimos, no voy a leer todo esto, vimos algo de historia y cómo fue dando. Como que Eleuterio dijo que es lícito comer de todo, cuando la Biblia no dice eso. Que el que celebra la Pascua es hereje y inventó ahí en ese tiempo excomunión. Esos fueron obispos de Roma los que hicieron estas decisiones. Obispos de Roma. Y recuerden que en el Imperio Romano se dividió. Empezó a ser el occidental y el oriental. Y el occidental era Roma. Y los de Roma fueron los que empezaron a cambiar las cosas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vimos en el tiempo de Constantino que comenzaron con ese dogma de la fe, las dogmas de la fe. Y uno de los dogmas era que Jesús era 100% humano, 100% Dios. Ya comenzaron por fin en el año 325, dijeron que sí. Estamos hablando de 300 años después de que Jesús murió y resucitó. Y ya decidieron eso en ese tiempo. Y después en el concilio de Constantinopla ya dijeron no. Incluso en el 325 no existía Trinidad. Hasta el 381 es cuando decidieron, ok, vamos a meter al Espíritu aquí porque necesitamos una triada, porque todos los paganos tenían triadas de dioses. Entonces teniendo una triada era mucho más fácil ganar a los paganos para el Señor. Entonces por eso ya metieron al Espíritu ahí y después vamos a cubrir el Espíritu. Y luego hasta en el concilio de Éfeso, Agustín con sus ideas de pecado original, el comienzo del bautismo de los niños, que no es bíblico para nada. El pecado original tampoco. La idea de ahí era para ya bautizar a los niños para cortar la colita del diablo, ¿verdad? Y ya que ellos ya siendo ya bautizados iban a ir al cielo, ¿sí? Entonces eso era la idea, pero eso es totalmente antibíblico. Y que María es madre de Dios,
No solamente madre de Jesús, pero como Jesús es 100% Dios, entonces ella es la madre de Dios. Y de ahí comenzaron muchas otras ideas sobre María. Que María siempre era virgen, nunca tuvo relaciones sexuales, aunque tuvo otros hijos, pero ahí lo dejamos. Ahí que ella nació también de una virgen y que ella subió al cielo sin morir. Todo eso viene después y todo eso está en las dogmas de la iglesia tradicional. Y todo eso es mentira. Es una mentira. Entonces, y después también purgatorio y ya la idea de bautizarse de los niños. Y después ya confesión privada, necesidad de un intermediario. Pero ya vimos, ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Yahushua, el Mesías, hombre. Sí, muy bien. Entonces ya vimos eso y luego terminamos en Salmo 2, donde habla de los dos seres. Dice, se levantan los reyes de la tierra y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh y contra su ungido, su Mesías. Sírvenle a Yahweh, honren al Hijo, si no, el Padre puede enojarse. Entonces, ahí vemos otra vez dos seres. Y eso es donde quedamos la semana pasada y vamos ya más adelante. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listos. Muy bien. Dice en Juan 20. ¿Por qué puse este versículo? Porque los que creen en la Trinidad creen que necesitas creer que Yahushua o Jesús es Dios para ser salvo. Y jamás, de las jamases, como se dice aquí, dice eso en la Escritura. Dice aquí, por cierto, Yahushua hizo muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Yahushua es el Mesías. Oye, si es Dios y tenemos que creer que Él es Dios, ¿no creen que Juan al último de sus palabras va a decir que crean que Yahushua es Dios, es Elohim, es Yahweh? Para ser más claros, no tener que formar todo un concepto para decir quién es Dios, quién es Elohim. Pero dice que Yahushua es el Mesías, el ungido, para hacer la obra que necesitábamos tú y yo para poder tener victoria sobre la muerte. Tener victoria sobre la muerte en cuanto a resucitarnos. Tener perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces dice el Hijo de Elohim. No Elohim, el Hijo de Elohim. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esa es la manera. Ya más adelante dice que hay que creer en Yahweh y creer en su ungido. Entonces, claro que si vamos a creer en Yahushua como el Mesías y como el Hijo de Elohim, claro que creemos en Yahweh, Elohim. Entonces, otra vez, otro versículo para decirnos, aún si alguien te dice es que tienes que creer que Yahushua es Dios para tener salvación, diles, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Muéstrame dónde dice. No lo que dice un concilio, no lo que dice Agustín, Lutero, Calvino, todas esas personas que ahí están hablando más de esos hombres en estos días que hablando de la palabra de Dios. Por eso les estoy presentando la palabra y lo que dice la palabra. ¿Sí? Muy bien. Estoy más animado hoy. Yeah. Tuve una hora extra de dormir. Yeah. Muy bien. Juan 20. Es increíble. Ya vamos a decir, mira, eso es importante muchas veces ver lo que dice el Nuevo Testamento. Porque si nada más vemos el Antiguo Testamento van a decir, es que eres juezante. Aunque nos dicen eso como quiera.
eres judaizante, no, además tú crees ciertas cosas. Pero cuando ya presentamos lo que dice el Nuevo Testamento, después que murió y resucitó y ascendió, ya, y los creyentes en ese tiempo están diciendo esto. Wow, ya no hay más, ya no hay más. Hechos 3 dice, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su, ¿qué? Siervo, Yahushua, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato cuando había decidido soltarlo. ¿Quién está hablando aquí? Pedro, ¿verdad? Es el día de Pentecostés, ¿sí? El día de Pentecostés cuando abrió el reino a todos. Que Yahushua había estado con ellos 3 años y después los 40 días después de la resurrección, hablando de ¿qué? De reino. Entonces, ya viene y quedaron ahí hasta que viniera el poder y ya Pedro se levanta y dice, esto es lo que es la verdad. Y si creen, por ejemplo, otra vez, si Pedro sabe que Yahushua es Dios, ¿no creen que en algún momento en toda su predicación va a decir, mira, déjame decirles esto, Yahushua es Yahweh? Pero nunca lo dice, jamás lo dice. Por eso dije que tenemos que construir o formar un concepto para entender o para creer en lo que es la Trinidad. Pero cuando la palabra dice aquí, el Elohim de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, Dios ha glorificado a su siervo, Jesús, Yahushua. Su siervo. No él mismo, su siervo. ¿Sí? Wow. Y esto es Pedro hablando. Pedro. El Elohim de Abraham es Yahweh el Padre, como lo hemos estado viendo. Hechos 4 es la oración de los creyentes. Ahí están orando y si los creyentes creen que Yahushua es Dios, otra vez en sus oraciones va a salir ahí. Y dice, cuando ellos lo oyeron, levantaron unánimes la voz a Yahweh diciendo, soberano, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Por espíritu de santidad, tú dijiste por boca de tu siervo David. El espíritu de Yahweh obró o habló ahí, o Yahweh mismo por medio de su espíritu, y no sé, ahí es un poquito difícil. A mí me gusta simplemente decir que Yahweh le habló, porque el espíritu de Yahweh es Yahweh mismo. Yahweh mismo, ¿sí? Entonces dice, soberano, tú hiciste todo, y por espíritu de santidad tú dijiste por boca de tu siervo David. Ya vimos esto en Salmo 2, ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos meditaron planes vanos? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes a una se juntaron contra Yahweh y contra su Mesías, su ungido. Y así fue. Se juntaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y las tribus de Israel contra tu santo, otra vez, siervo, Yahushua, a quien tú ungiste. A quien tú ungiste. Tú separaste para un trabajo, para una tarea, para hacer lo que nosotros no pudimos hacer. ¿Sí? Y luego dice, para hacer todo lo que tu mano y consejo habían predeterminado que sucediera, porque es su plan de redención. Su plan de redención. Dice, y ahora, Yahweh, mira cómo nos amenazan y concede a tus siervos que con toda valentía hablen de tu palabra. Mientras tú extiendes la mano para sanar, de manera que se hagan señales y maravillas en el nombre de tu santo siervo Yahushua. Ahí cuando dice en el nombre, dice es por el mérito,
por lo que hizo Yahushua, que vivió completamente una vida perfecta y después murió por nuestros pecados, como un cordero santo, perfecto. La única sangre que podía quitar los pecados del mundo. ¿Sí? Entonces, otra vez, su santo siervo. Y contra Yahweh y contra su Mesías. ¿Sí? Entonces, otra vez, ahí vemos el lenguaje. No debemos ignorar lo que está diciendo la Escritura. Si la Escritura está tan clara, ¿por qué lo vamos a ignorar? Tenemos que seguir la Escritura. Muy bien. Eso fue la oración de los creyentes. Y ahora no estamos hablando de Pablo, ni Pedro, ni otro apóstol. Estamos hablando de unos que estaban juntos ahí en una casa y estaban orando. Los que recibieron enseñanza. ¿Sí? Muy bien. Los saludos de Pablo, y cada vez que vemos los saludos de Pablo y tal vez otras cartas ahí, pero mayormente Pablo, así más o menos dice. Bueno, vamos a ver lo que dice en Romanos 1. ¿Sí? A todos los que están en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos, a ser apartados, ¿sí? Que gocen del favor y la paz de Yahweh nuestro Padre, ¿sí? Uno. Y del Maestro o del Señor Yahushua el Mesías. El escritor aquí usa la palabra maestro porque es la idea de amo. Cuando alguien está arriba de ti así, de esa manera, Señor, es que tú estás aprendiendo de esa persona. Esa es la idea. Entonces, por eso él pone maestro ahí. Y no hay problema. Si pone Señor, no hay problema. Algunas personas tienen problemas con esa palabra, pero no hay problema. Porque la palabra Señor nos da indicación que es alguien que está arriba de alguien. ¿Sí? Entonces, dice dos seres aquí. La paz de Yahweh nuestro Padre, y usa la palabra ahí Dios pero es Yahweh nuestro Padre, y del Maestro del Señor Yahushua el Mesías. ¿Y por qué el Señor? Porque Yahweh, más adelante vamos a ver, Yahweh le dio la autoridad. Okay. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Elohim por medio de Yahushua su Mesías. Por medio. Si son el mismo, ¿por qué va a decir que es por medio de? Si son iguales en cuanto al poder, en cuanto a esa Trinidad, eso que tienen ahí. Si ese es igual, no tienes que decir por medio de. Simplemente dices, en primer lugar, doy gracias a mi Elohim. Porque mi Elohim, si la Trinidad es verdad, significa que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, ¿para qué? Otra vez, gramática, palabras cuentan. Y eso es importante. A mi Elohim por medio de Yahushua el Mesías, con respeto a todos ustedes, porque en todo el mundo se habla de su fe. Hablando de la fe de los romanos. Porque Elohim, a quien sirvo en mi espíritu, en la buena noticia de su Hijo, cuando dice Elohim, otra vez, no está hablando del Hijo. Y la palabra Elohim es Dios, Theos en griego. Entonces, otra vez, aparte. Me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones. Otra vez, Pablo diciendo, tenemos a Yahweh el Padre y tenemos al Mesías el Hijo. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien? Muy bien. Hechos 2. Dice,
Este es Pedro otra vez, predicando. No, el Hechos 3 no era Pentecostés, perdón, era en otro tiempo. Hechos 2 es cuando es Pentecostés. Dice ahí, estaba predicando en el día de Pentecostés. 32, dice, pues a este Yahushua lo resucitó Yahweh. ¿Has escuchado que Jesús resucitó? Y que resucitó a sí mismo. La gente lo dice así, pero Jesús no resucitó a sí mismo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Yahushua? Estaba muerto. Muerto. Estaba en la tumba. 3 días, 3 noches. Estaba ahí. Nada más quedó ahí. Yo sé que van a decir, sí, pero primero de Pedro y quién sabe qué más. No, nada de eso, lo que ha creído la iglesia por mucho tiempo, no. Él estaba en la tumba. Dice, como Jonás estaba en el estómago ahí o en la boca, no sé dónde quedó ahí. Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Así Yahushua va a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Ahí estaba muerto. Cuando alguien está muerto, ¿qué significa? ¿Tiene conciencia o no tiene conciencia? No hay conciencia. Para los que no han pasado por el taller de vida después de la muerte, entendemos que no somos tripartitos. Somos espíritu y cuerpo. Y hay montón de versículos que dice que uno duerme. Hay silencio en la muerte. No hay conciencia, no hay planes, no hay nada después de la muerte. Yahushua estaba en la tumba. No había conciencia. Porque era hombre. ¿Sí? Ok. Entonces dice, lo resucitó Yahweh. Yahweh es el que lo resucitó. Y de esos todos nosotros somos testigos. Así que como la diestra de Yahweh lo ensalzó y recibió del Padre el Espíritu de santidad prometido. Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. El poder que ellos estaban viendo, por medio de que ellos estaban predicando y todos estaban escuchando en su propio idioma, ese poder vino por medio de Yahushua, pero el Padre le dio el poder para dar a ellos. Y dice, porque David no subió a los cielos. No subió David, ni nadie va al cielo. Por eso necesitamos una resurrección. Otra vez, ese es en el taller de vida después de la muerte. Después de 12, 14 horas, más o menos. Ahí dice, sin embargo, él dijo en la Reina Valera o en otras versiones, más bien otras versiones dicen, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. 2 seres, otra vez, diferentes, no son iguales. Dijo Yahweh a mi soberano, siéntate a mi diestra. Yahweh el Padre está diciendo a nuestro soberano, nuestro Señor, porque es la cabeza de la congregación, de la asamblea, siéntate a mi diestra. Hasta que yo ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que a Yahushua, a quienes ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho. ¿Qué dice ahí? Ya era. Yahushua ya era. No, dice Yahweh lo ha hecho soberano y Mesías. Él no era antes. ¿Qué era antes o quién era antes? Podemos decir el verbo, la palabra. Eso es para la semana que viene, yo creo.
Ahí a ver si llegamos a eso. Pero Yahweh lo ha hecho soberano y Mesías. Yahushua tuvo que ganarlo. Más adelante vamos a ver que es un hombre aprobado por Yahweh. Él tuvo que ganar esa posición. ¿Y cuál era la manera en cómo ganar la posición? Vivir como justo, perfecto, toda la vida, lo que tú y yo ni ningún otro hombre pudo hacer. Vivir una vida perfecta, perfecta. Y luego ya eso le dio la pauta o la habilidad de poder morir por nuestros pecados. Y luego fue a la tumba. Si Yahweh no lo resucita, no va a vivir. Por eso Yahweh lo resucita y después de 40 días lo asciende a su diestra como soberano. Y prueba con todo eso que es el Mesías. Eso es. Si simplemente leemos el contexto. Y yo sé que esto es difícil. Si tú sigues creyendo en la Trinidad o alguien que está viendo en YouTube, si tú crees en la Trinidad, es difícil ver estos, pero yo te animo simplemente a leer la palabra por lo que es la palabra, lo que dice la palabra. No metes ideas, simplemente lee lo que dice. Y yo les digo esto porque yo creía en la Trinidad. Puedo decir desde chiquito. Yo estaba en la iglesia católica, me bautizaron sin avisar. Sin avisarme me bautizaron ahí. ¿Qué nombre me pusieron? No, eso es después en la confirmación, bebé. No andes descubriendo las cosas. Primera comunión, confirmación, en ese tiempo que me enseñaron la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hasta que cuando el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Así lo hacemos. Así lo hacen muchos hoy en día. Pero desde ahí yo entendí que Dios era tres. Entonces, ya hasta hace unos 6, 7 años, 8 años tal vez, comencé a estudiar todo esto y comencé a ver la palabra por la palabra. Y me dio miedo por mucho tiempo poder sacar esto. Y ya por fin, ya sabiendo y viendo exactamente lo que dice la palabra, pude decir, esto es por lo que dice la palabra. No lo que dice alguien que formó un concepto, sino lo que dice la palabra. Amén. Muy bien. Seguimos. Si creen que no hay más versículos, sí hay más versículos. Estoy hablando de versículos claros, porque después vamos a entrar en versículos que requieren interpretación. Pero a base o con base en estoy tratando de recordar lo que me dijo mi yerno en cuanto a con base en o algo así. Lo que estamos viendo, lo más claro a lo más nublado. No es lo más nublado a lo más claro. Es lo más claro. ¿Sí? Ok. Muy bien. Apocalipsis 3. ¿Quién está hablando aquí? Yahushua. Jesús está hablando aquí a Juan y dice, yo vengo pronto. Y todo el pueblo dice, amén. Amén. Que venga. Retén lo que tienes para que nadie reciba tu corona. Al que venza, el que prevalece, al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim. No literalmente te va a hacer
ahí en cementos. Ahí. No, está hablando de que vas a ser una columna, una parte fuerte en su reino. ¿Sí? Entonces dice, y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre el nombre ¿de quién? Mi Elohim. ¿Quién está hablando? ¿Yahushua? Juan no está hablando. No es otra persona, es Yahushua mismo, es Jesús mismo diciendo, a mi Elohim. Ahora, ¿qué significa Elohim? Eso es lo importante, porque cuando vemos en nuestras Biblias, vemos la palabra Dios y todo eso, pero la palabra Elohim significa poderosos, porque es plural. Es plural. Cuando se usa para Yahweh, es un plural esa cosa. Majestático, esa. Mi lengua del Salvador a veces me inhibe ahí. Pero ahí Elohim significa poderosos. Pero cuando se usa para Yahweh, se usa el verbo en singular. Entonces, cuando se usa el verbo en singular, sabes que está hablando de una persona. Es como cuando un rey o alguien, o aún un político, a veces dice nosotros decidimos. ¿Nosotros? Tú decidiste. Pero está usando esa palabra como algo majestático, algo que es plural, poderoso. Entonces, también theos en griego significa poderoso, puede ser magistrado, puede ser divino. La palabra divino, no hay problema ahí tampoco, divino, pero no estamos hablando de Dios, estamos hablando de divino. Porque hay divinidad. Y ya incluso los ángeles son seres celestiales, tienen algo de divinidad. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, pero él dice, escribiré sobre él el nombre de mi poderoso. Espérame, si Yahushua es el poderoso, ¿para qué está diciendo de su Elohim, su poderoso? Si Yahushua tiene un poderoso, entonces significa que Él no es el poderoso. Y no solamente lo dice una vez, sino lo dice 4 veces. En este versículo 12 dice, lo haré columna en el templo de mi Elohim. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Elohim. Y luego dice, y mi nombre. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y mi nombre nuevo. ¿Sí? ¡Wow! ¿Quién dijo que Yahushua tenía un Dios? Pues él mismo. Y así es. Estamos hablando, esto no está saliendo de la boca de Douglas. Esto es Yahweh hablando por medio de la palabra. ¿Sí? El Espíritu. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien? Muy bien. Hechos 2, otra vez ahí. La predicación de Pedro en el tiempo de Pentecostés. Otro pasaje ahí. Dice, varones israelitas, escuchen estas palabras. Y a Yahushua el Nazareno, un varón aprobado por Yahweh ante ustedes por medio de las obras poderosas y las maravillas y señales que hizo Yahweh entre ustedes por medio de él, como ustedes bien saben. A entregado por el determinado consejo y la presencia de Elohim, ustedes lo prendieron y lo mataron por mano de hombres sin ley, clavándolo de un madero. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vemos ahí un varón aprobado. Recuerden en 1 Timoteo 2:5 que dice que hay un solo Elohim y un solo mediador entre
Elohim y los hombres. Y luego dice Yahushua el Mesías, ¿qué? Hombre. Una pregunta. ¿Yahweh es un hombre? Yahweh no es un hombre. ¿Yahushua sigue siendo hombre? Sí. Por eso cuando resucitó dijo, tócame. Tengo carne y huesos, no soy espíritu. Yahweh no es un hombre. La palabra lo queda claro en la palabra que no es un hombre. Entonces, ahí dice, un varón aprobado por Yahweh. Si ya era Yahweh, si ya era Dios, ¿por qué Yahweh, alguien más, tiene que aprobar a él? ¿Y por qué no Pedro? Otra vez, Pedro no dice, mira, ¿saben el que mataron? Él es Yahweh. Él es Dios. Pero no lo dice. Es un varón, un hombre aprobado por Yahweh. Ya es el divino hijo de Yahweh, ¿verdad? Divino. ¿Por qué? Se le dio la autoridad y solamente a él como hombre a ir al cielo y estar a la diestra de su Padre. Nada más a él se da la responsabilidad, el privilegio, todo eso. Entonces, un varón aprobado por Yahweh. Y luego dice, ante ustedes por medio de las obras poderosas y maravillas y señales que hizo, ¿quién? Yahweh o Dios, podemos decir, entre ustedes por medio de él. Entonces, ¿de quién era el poder que hizo resucitar a Lázaro? Yahweh. Yahweh le dio el poder a su hijo para que pudiera resucitar. No fue el poder de Yahushua. Necesitaba el poder del Padre. Yahweh, Dios, Elohim. Wow. Qué increíble. Y luego otra vez ahí son esos versículos que, pero Yahweh lo resucitó, librándolo de las ataduras de la muerte. ¿Escucharon eso? ¿Recuerdan cuando dije que él estaba muerto ahí? Que él no podía salir solo de ninguna manera. Dice, ¿quién lo libró? Yahweh, de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenido por ella. Porque David dice, refiriendo a él, yo veía a Yahweh siempre delante de mí, porque a mi derecha está él para que yo no resbale. Por eso se alegró mi corazón. Eso es David hablando. Y se regocijó mi lengua, y aún mi carne reposará en esperanza, porque no dejarás mi ser en la fosa. ¿Dónde está el ser de David ahorita? En la del sepulcro. ¿Esperando qué? La resurrección. La esperanza de nosotros. Y luego dice, ni a tu fiel dejarás ver corrupción. Murió, pero jamás vio corrupción. Estaba ahí 3 días, 3 noches, nada más. Y ya fue resucitado. Me hiciste conocer las sendas de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Qué hermoso pasaje, qué increíble ahí. Otra vez diciendo, tenemos a Yahweh el Padre, quien es el Elohim, quien es Dios, y tenemos a Yahushua el Mesías, que es el divino Hijo de Dios. Pero le fue dado su soberanía. Todo. Muy bien. Vamos, más adelante. Proverbios 30. Hablando de 2 nombres. ¿Quién ha subido al cielo y ha bajado? ¿Quién ha recogido los vientos en el hueco de su mano? ¿Quién ha envuelto las aguas en su manto? ¿Quién ha establecido todas las extremidades de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. ¿Cuál es el nombre
del que hace todo esto y cuál es el nombre de su Hijo. Wow. Otro pasaje, los nombres. Y esto es impactante, increíble, la verdad, lo leí. El 1 Corintios 15 es mi capítulo favorito de todo. Bueno, no puedo ser todo. Es uno de mis capítulos favoritos, vamos a decir. Pero es increíble porque habla de nuestra esperanza, que va a haber una resurrección y vamos a estar con Él para siempre. ¡Wow! Y dice ahí, después el fin, cuando Él entregue el reino al Elohim y Padre. Espérame. Si Él ya es Dios, si Él ya es Yahweh o Jehová o lo que quieres decir ahí, si Él ya es Dios, ¿por qué tiene que entregar el reino a quién? Al Elohim y Padre. A Dios, al Dios y Padre. Entonces estamos hablando otra vez de dos seres y esto estamos hablando de el futuro. El futuro estamos hablando. Y dice ahí, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice, todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Yahushua no tiene la autoridad de sujetar nada, sino por medio de su Padre, medio de Yahweh. Y así está diciendo, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Y no está hablando de cuando fuera el verbo. No está hablando del verbo antes. Está hablando de después que Él resucitó y ascendió y estuvo hasta la diestra del Padre. Es cuando ya tiene la autoridad de hacer eso. Por eso cuando Él resucitó, dijo, toda autoridad en la tierra y en el cielo se me ha dado. ¿Sí? Entonces, pero cuando la hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo, Yahushua, Jesús, el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh sea el todo en todos. Todo lo que va a ganar por medio de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí en la tierra. Cuando Él sujeta todas las cosas, cuando renueva todo lo que es la tierra, toda la creación, ¿qué va a hacer? Va a decir, Padre, aquí está, me sujeto a ti. No pueden ser el mismo. Es imposible ser el mismo. Son dos seres diferentes. Es imposible. 1 Corintios, wow, este pasaje no sé cuántas veces lo leí. Cuántas veces, siendo uno de mis capítulos favoritos. Ya cuántas veces. ¿Sabe cuántas veces cuando he tenido que hacer funerales o algo así, uso 1 Corintios 15, pero más adelante cuando dice que oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Pero esto tiene que ver con la resurrección, todo lo que estaba hablando antes de eso, ¿sí? Entonces, wow, 1 Corintios 15, wow. No sé si puede quedar más claro, pero vamos a seguir con más versículos, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Dice, pero quiero, ese es Pablo hablando,
Pero quiero que entiendan que el Mesías es la cabeza de todo hombre. ¿Sí? Y el hombre es la cabeza de la mujer. Por favor, no se amontonen contra Douglas en este momento. ¿Sí? Estoy nada más leyendo las palabras de Pablo, que Yahweh le dio. Muy bien. Entonces, y luego dice, y Elohim es la cabeza del Mesías. Espérame. Si Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu, ¿cómo puede ser Elohim la cabeza del Mesías? Es que ahí nada más está hablando del Padre. Espérame, entonces tengo que interpretar cada vez que dice Dios en mi Biblia, si está hablando de uno, dos o tres. Porque a veces dice Dios y el Mesías. Entonces ahí Dios está hablando de dos, ¿verdad? Del Padre y el Espíritu. Y porque el Mesías está aquí. Entonces tengo que interpretar cada vez que dice así. No, claro que no, porque es claro desde los dos testigos del principio, de Jesús, de Yahushua y del Pablo, que dice que el Padre es el único Dios, el único Elohim verdadero. ¿Sí? Entonces, Elohim, Yahweh, el Padre, es la cabeza del Mesías. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Dice así. Juan, a las 7 comunidades que están en Asia, favor y paz a ustedes de parte del que es, y era, y será. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. No vamos a cubrir eso hoy. Wow. No, ya eso lo voy a dejar a Pepe. Ya cuando viene algo más difícil, mucho más difícil, Pepe, te toca predicar. Tengo que salir de la ciudad. Dice, y después dice, y de parte de Yahushua el Mesías, o Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de ¿quién? Los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra. Por eso cuando dice rey de reyes, está hablando de la tierra. Entonces tenemos favor y paz a ustedes de parte del que es, y era, y será. Es uno. Vamos a olvidar de los 7 espíritus, ¿sí? Y de parte de Yahushua, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué los reyes de la tierra? Porque Él va a venir otra vez a reinar sobre la tierra y va a sujetar todos bajo Él. El Padre por medio de Él, ¿verdad? Entonces, ahí vemos. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, hablando del Padre, y nos constituyó un reino, sacerdotes para Yahweh, su Padre. Entonces, ¿quién es Yahweh? ¿Quién es Jehová? Si quieres usar esa palabra, es el Padre. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Elohim? El Padre. Porque Yahushua es otro. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Amén. Entonces ya vemos ahí en Apocalipsis, varias veces en Apocalipsis. La verdad, Apocalipsis es increíble. Ya es difícil interpretar muchas cosas, pero es uno de los libros donde hay más alabanza en toda la Biblia. Si quieren nada más buscar las alabanzas en Apocalipsis, te van a llenar de alegría, de gozo. Es increíble ahí. Muy bien. Entonces tenemos aquí otra vez.
de parte de Él que es, y era, y será. ¿Quién es? Yahweh el Padre. Y luego Yahushua el Mesías es el testigo fiel. Es otro. Muy bien. Ahí vemos que... Sí, vamos a seguir con otros versículos. Dice, ustedes oyeron que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es mayor que yo. No estamos en el mismo nivel. No, cuando llego allá ya voy a ser igual. No, el Padre es mayor que yo. Porque el Padre lo mandó a hacer lo que iba a hacer. Eso es lo que hizo. Lo mandó. Le dio después la soberanía. Entonces ahí vemos, Él mismo, Jesús mismo, Yahushua mismo, está diciendo el Padre es mayor. Lo acabamos de ver en 1 Corintios, que Él va a entregar el reino al Padre, porque el Padre es mayor, porque todas las cosas son del Padre, son de Él. Muy bien. Seguimos con otro versículo. La voluntad del Padre. Yahushua no estaba haciendo su propia voluntad de ninguna manera. Dice ahí, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz. Y lo que he oído de parte de él, le hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Yahushua les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán quién soy yo y que nada hago por mi propia cuenta, porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Él no estaba haciendo su propia voluntad, estaba haciendo la voluntad de su Padre. Porque por eso más adelante vamos a decir, cuando dice el Padre y yo somos uno, está hablando en el mismo sentir, en el mismo camino, en todo lo que están haciendo. Vamos a ver eso más adelante. Pero Juan 8 dice, el Padre, yo no hago nada solo, yo hago lo que le agrada a mi Padre. Las palabras que salen de mi boca es porque Él me dijo. Es por eso. Wow. Otra vez, el Padre y el Hijo no son el mismo. Nadie ha visto a Dios. Yo podría entender si esto viene del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Si viene del Antiguo Testamento y dice David por ahí en un salmo, nadie ha visto a Dios. Y luego ya viene Yahushua. Y si es Dios verdaderamente, entonces sí. Pero estamos hablando de Juan. Bueno, primero son Yahushua, sus propias palabras. Y luego Juan en 1 Juan. ¿Sí? Y dice, nadie ha visto al Padre. Dice, está escrito en los profetas, y todos recibirán enseñanza de Yahweh. Así que todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. Porque van a reconocer que yo vengo del Padre, que lo que hago es del Padre. Y luego dice, no es que alguien haya visto al Padre, solamente aquel que proviene de Yahweh, que salió de Yahweh, el Verbo hecho carne, el Verbo que salió de Yahweh, el primer ser creado. El Verbo, la sabiduría, como dice en Proverbios. Entonces ahí, solamente aquel que proviene de Yahweh ha visto al Padre. Hablando de los humanos, claro, porque los ángeles lo han visto. Pero está hablando de él como hombre. Nadie ha visto al Padre, sino aquel que proviene del Padre.
Y luego Juan dice, nadie ha visto Elohim jamás. Espérame. Si Yahushua, si Jesús es Dios, si es Elohim, Juan no va a decir estas palabras. ¿Cómo lo interpretan? La gente dice, no, es que no lo hemos visto Dios en su totalidad. Otra vez, filosofando. Ya pensamiento griego. La idea de mistificar la palabra. Cuando dice aquí directo, nadie ha visto a Elohim jamás. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros. Ahí está, permanece. Su esencia, su espíritu y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces nadie ha visto jamás. Pero cuando ya estamos amando los unos a los otros, ya por lo menos van a poder percibir a Yahweh. Van a poder percibir a Elohim o a Dios. Oh, wow. Son las 5 para las 1. Y me dijo alguien que debo terminar. Durante la semana, alguien me dijo, y no fue Dios, ¿ok? No estoy teniendo visiones por ahí. Y está bien, porque ahí cortamos, porque la semana que viene vamos a ver versículos que ya son ya para interpretar. Ya, por ejemplo, el primero, Deuteronomio 6, ¿sí? Porque muchos interpretan la palabra ejad o uno como algo y tenemos que verlo para entender con todos los otros versículos que vimos, interpretar eso. Bueno, ni siquiera necesitamos los versículos. Viene en lo de la gramática. La palabra en hebreo, ejad, ya vamos a ver la semana que viene. Muy bien. ¿Estamos bien? La verdad, si no, hay otros versículos que podemos presentar, que son claros también. Muchos otros versículos. Pero yo la semana pasada y esta semana presenté lo claro. Lo claro en cuanto a su palabra. Entonces ya la semana que viene otra vez vamos a ver algunos versículos que tenemos que interpretar de la manera correcta en su contexto. Si vemos el contexto, ya podemos interpretar.